Bendiciones abundantes, les habla el Pastor Hernán. Estamos en su programa Una Vida con Propósito. Que la gracia, el amor y el favor de Dios siempre esté a nuestro favor. Quiero compartir en este momento, en esta oportunidad, una palabra que está en Proverbios capítulo 4, versículo 18 al 27. Dice la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropieza. Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se apartan de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aquí la palabra del Señor nos habla acerca de dos cosas fundamentales, y está la razón de Dios, que debe estar por encima de nuestra razón o de nuestros pensamientos. Cuando leemos en la palabra del Señor nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Cuando aquí leemos la palabra del Señor a través de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, nos habla acerca del beneficio que cada uno de nosotros tenemos, de la bendición, de la seguridad, de la protección de parte del Señor, en el hecho de andar en sus caminos, en sus propósitos. Dice la palabra de Dios que los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día que es perfecto. Hay situaciones en nuestras vidas en las cuales tal vez tú puedas pensar que vas hacia atrás, pero dice la palabra que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Hay cosas en las cuales nosotros pasamos como hijos de Dios, circunstancias, adversidades, aflicciones, pero en medio de esos procesos Dios siempre nos va llevando a más. Dice la palabra de Dios que en el Señor somos más que vencedores, y en el Señor vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y aquí la palabra del Señor dice que si tú y yo permanecemos en el Señor, dice que esa luz que resplandece sobre nuestras vidas va a ir en aumento, va a ir incrementándose cada día más y más, y los planes y los propósitos de Dios. A veces cuando vemos en la madrugada que ya va a empezar a salir la luz resplandeciente del día, vemos que a veces se presentan como tinieblas, vemos que a veces un momento en el cual en la noche hay oscuridad, pero cuando llega el momento, esa luz radiante, ese sol radiante sale sobre nuestras vidas. Hay momentos y las circunstancias a veces que pasamos, pero sabemos que la luz siempre está a nuestro favor y el Señor nos dará la victoria en todas las cosas. Pero dice la palabra: mas el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Porque dice la palabra del Señor que se apoyan en su propia prudencia, no consultan al Señor, no buscan las razones de Dios, no buscan lo que la palabra de Dios dice, el consejo de Dios, sino sus propios consejos. Y dice la palabra que por eso es que tropiezan. Y el Señor nos sigue diciendo que tú y yo tenemos que estar atentos a las palabras de Dios e inclinar nuestros oídos a las razones. Fíjese que el Señor nos llama y dice: a mis razones. Y allí es donde nosotros pues vemos que el Señor nos está haciendo una advertencia de que todo lo que tú y yo hagamos sea siempre basado en lo que la palabra de Dios dice y basado en la voluntad del Señor. Y para eso el Señor dice que tú y yo tenemos que inclinar nuestros oídos a las razones de Dios. ¿Cuáles son las razones de Dios? Las que están escritas a través de la palabra, a través de su hermosa voluntad. Cuando nosotros leemos el Señor le dice a los discípulos que acerca de la oración modelo, el Señor les dice que oren así: que se haga la voluntad de Dios en la tierra, que se haga la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Y allí es donde nosotros tenemos que estar atentos con nuestros oídos espirituales. Dice la palabra, cuando leemos en Apocalipsis, dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Y usted y yo tenemos que desarrollar nuestros oídos espirituales. Dice la palabra del Señor, lo llama los sentidos espirituales, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos.
lo que nosotros hacemos a diario, tenemos que pedir el consejo y que pedir la sabiduría de parte del Señor. Y el Señor dice que no se aparten de nuestros ojos. Una de las cosas que allí vemos es que nuestros ojos, dice la palabra que no se aparten nuestros ojos de las razones del Señor. A veces nuestros ojos nos engañan. A veces cuando vemos cosas que al corazón le agradan, a veces lo primero que se presentan es a través de los ojos. Y hay cosas que se presentan en nuestras vidas, pero que tú las puedes ver o que tú las puedes oír, pero cuando tú sabes que eso que tú estás oyendo está direccionado o que tú estás escuchando está direccionado de parte del Señor y hay paz en tu corazón, el Señor está orando a través de cada una de ellas. Entonces dice el Señor que no se aparten de nuestros ojos lo que la palabra de Dios dice. Y dice, guárdalas en medio de tu corazón, allí en lo más profundo de nuestro ser. Una de las cosas que nos habla el Señor es que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y en esta vida podemos hacer muchas cosas y podemos pasar por procesos, por circunstancias, pero una de las cosas que Dios nos habla primero es que en medio de todo guardemos nuestro corazón, porque de nuestro corazón es donde emana la vida. Y cuando esa palabra que Dios nos habla, cuando esas razones de Dios para nuestras vidas y nosotros estamos prestos para, no solo para oírlas, sino para hacerlas, es porque la estamos guardando en medio de nuestro corazón y lo que va a dar es luz y lo que va a dar es vida. Por eso es que dice el versículo 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo nuestro cuerpo. La palabra trae sanidad a nuestro ser, la palabra trae luz. Dice la palabra del Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestros caminos. No hay mejor dirección, no hay mejor consejo que ir a la palabra del Señor. Y entonces dice el Señor que sobre todas estas cosas guardemos nuestro corazón. Dice el 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Una de las cosas que dice la palabra del Señor es que por sus frutos os conoceréis. Y una de las cosas que también dice la palabra de Dios es que del corazón habla la boca. Y entonces de lo que nosotros hablamos viene direccionado de lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando nosotros afloramos palabras que salen de nuestra boca, ya sean de bendición o sean de maldición o sean que hablamos mal, va direccionadas por lo que tal vez sentimos en nuestro corazón. Y por eso dice la palabra del Señor que se aparte de nuestro corazón cualquier perversidad que pueda hablar de nuestra boca. Dice la Biblia que de una fuente no pueden brotar dos aguas. Entonces la palabra del Señor dice que nuestra boca debe de ser guardada. Dice, y aleja de ti la iniquidad de nuestros labios. O sea, la maldad que puede salir de nuestras bocas. Tenemos que tener mucho cuidado e inclinar nuestro oído a las razones del Señor para después hablar. Dice el versículo 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Entonces nos está hablando el Señor allí y nos está diciendo que nuestros ojos siempre miremos lo recto. ¿Qué es lo recto? Lo que Dios nos dice a través de su palabra. Tal vez hay cosas o hay situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros miramos, pero a veces miramos es por nuestro propio parecer, a veces miramos por nuestro propio sentir, a veces miramos todas las cosas por nuestra propia voluntad y a veces espiritualizamos las cosas de Dios, espiritualizamos a veces con lo que nosotros hacemos y a veces hacemos cosas buenas, cosas que no hacen daño a nadie, pero en el fondo a veces tal vez en nuestro corazón hay o buscamos cierta respuesta en lo que nosotros estamos hablando y que a veces no va direccionado de parte del Señor, pero el Señor nos dice aquí que siempre miremos a lo que está delante, a lo que viene de parte del Señor. Y dice el versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Tenemos que examinar la senda de nuestros pies, por dónde estamos caminando, hacia dónde nos estamos dirigiendo, estamos de verdad por esos caminos de rectitud. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final
son caminos de muerte o caminos de perdición, porque a veces no consultamos al Señor. Pero dice el versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice que a nosotros se nos pueden presentar muchos caminos y pueden ser caminos aparentemente buenos, pero si esos caminos no van enfocados hacia la voluntad de Dios, hacia el propósito del Señor, pues no van bien direccionados conforme al Señor, y el Señor pues le es difícil que el Señor pueda obrar en nuestra vida, porque estamos haciendo a veces las cosas bajo nuestra voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Y yo sé que hay muchos ejemplos bíblicos acerca de hombres que, en este caso, por ejemplo, Proverbios le escribió Salomón, y Salomón le dice al Señor, Dios le dice que le pida, que él le va a conceder algo que él quiere, y Salomón le dice que le dé sabiduría, y al Señor le agrada que le pidiera sabiduría, y le dice, no solamente te voy a dar la sabiduría, sino que también te voy a dar riquezas. Y cuando vemos en la palabra del Señor, Dios le da a Salomón muchas riquezas. Dice la palabra, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice que le dio 700 mujeres reinas, le dio 300 concubinas, y le dio muchísimas cosas. Dice que donde quiera que Salomón iba, había cantores que iban delante de él. Dice que no hubo cosa a lo cual Salomón, a través de sus ojos, por eso dice la palabra del Señor, nos habla de que nuestros ojos siempre miren lo recto. Y dice la palabra que no hay cosa que los ojos de Salomón no quisieran tener, que él los tuvo todo lo que sus ojos quisieron. Pero llegó un momento en el cual todas estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y en estas mujeres había idolatría y empezaron a desviar el corazón de Salomón. Y el Señor, dice la palabra, que el Señor se enojó contra Salomón. Dice en el versículo 1 de Reyes, capítulo 11, 9, que se enojó por cuanto su corazón se había apartado del Señor. Una de las cosas que tú y yo tenemos que tener claro es que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, cualquier consejo que vayamos a pedir, siempre sea bajo la voluntad y bajo la dirección del Señor. Y eso está a través de la palabra del Señor, lo que la palabra de Dios dice a cada una de nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que su corazón no fue perfecto, ni su corazón anduvo o caminó como fue el de David su padre. David, vemos, dice la palabra, que tuvo un corazón conforme al corazón del Señor. Pero también vemos que un David que por un momento sus ojos se desviaron de la palabra de Dios, se desviaron de la voluntad del Señor. Y dice la Biblia que él tomó una mujer que no debía tomar, y bueno, nos enseña la palabra del Señor, bueno, que él puso adelante a aquel hombre Urías para que él muriera en la guerra, para él quedarse con el corazón para quedarse con esta mujer, con Betsabé. Pero dice la palabra del Señor que David seguía siendo rey y pensó que estaba caminando rectamente, hasta que el Señor lo llama viene un profeta Natán y se le presenta a David y le dice a David que había un hombre que había maltratado a unas ovejitas y la ovejita se había quedado desamparada y todo, y entonces el profeta Natán le dice, ¿qué haremos con este hombre? Y él dice, no, este hombre es de condenar, este hombre lo que está haciendo está mal. Y el profeta Natán le dice, ese eres tú. Entonces cuando David se encontró con la razón de Dios frente a la razón que él estaba pensando, en la cual él estaba bien y estaba espiritualizando, y él seguía siendo rey, seguía siendo en la obra del Señor, David tuvo algo, y él miró lo profundo de su corazón y él dijo, examíname, Señor, examina lo profundo de mi ser y ve si en mí hay caminos de perversidad. El famoso Salmo 51, límpiame con hisopo, porque en pecado me concibió mi madre. Y él empieza a entender que él a veces que él se había desviado por un momento de la verdadera razón de Dios y la voluntad de Dios, y él estaba caminando en su propia razón y estaba espiritualizando. Y tal vez nos pueda pasar, en el cual tú y yo tal vez podemos hacer muchísimas cosas para el Señor, pero a veces nuestra razón se está imponiendo bajo la razón o la voluntad del Señor. Y hay un ejemplo que Dios nos habla en la palabra del Señor cuando dice que habían dos hombres, y había un hombre en el cual le dice al Señor, Señor, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, Señor. Y el hombre estaba
sacando todas sus razones que él estaba haciendo y aparentemente estaba haciendo lo bueno, pero había algo en su corazón en el cual Dios necesitaba tratar. Y dice que había un hombre al lado de él, el cual era un hombre pecador. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre miró su razón, miró lo que él había hecho y dijo, pero este hombre pecador que está aquí al lado. Y dice la palabra que aquel hombre pecador resultó justificado antes que él, porque sus razones estaban aflorando por encima de la razón de Dios y su corazón se había apartado en esa parte de lo que era el amor hacia su prójimo. La palabra del Señor nos dice que el Señor escudriña lo más profundo de nuestro corazón. En algún momento de nuestras vidas, nuestras razones a veces quieren aflorar y a veces podemos espiritualizar muchas cosas. La palabra del Señor le dice a los discípulos, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Nuestro corazón a veces puede engañarnos, tenemos que estar atentos. Dice la palabra de Dios en Romanos, dice, no hay justo ni aun uno. Somos justificados a través de la sangre de Jesucristo, pero nuestro corazón a veces tiende a engañarnos a cosas que nosotros queremos, pero que vienen del depósito de nuestro corazón y que tenemos guardadas allí. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada que podemos tener allí, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida y de nuestro corazón va a hablar la boca. Y esas cosas que nosotros llevamos a nuestro corazón, esas razones vienen a través de nuestros pensamientos. El enemigo a veces quiere meter en nuestros pensamientos, en nuestra mente, cosas para que tú y yo las llevemos a nuestro corazón y que las meditamos allí y una vez estando allí se convierta en una razón en la cual a veces es una razón en la cual se convierte en un argumento y que tú y yo tenemos que cambiar y direccionar a través de la palabra. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, transforma nuestro espíritu, nuestra alma. Dice, discierne todos los pensamientos, las intenciones que puede haber en nuestro corazón. Y entonces la palabra del Señor también nos dice, tal es el pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Cuáles son los pensamientos que afloran a diario en nuestras vidas? Siempre son pensamientos de bien, siempre son pensamientos de paz y no de mal. Porque si son pensamientos de bien y de paz, el Señor está allí obrando en lo profundo de nuestro corazón. Pero por eso dice la palabra, tal es el pensamiento y por allí tú y yo podríamos sacarnos un diagnóstico. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿En qué estamos gastando esos pensamientos, esas razones a diario en nuestra vida? Necesitamos tal vez direccionar algunas áreas de nuestras vidas. Tal vez en algunas áreas estemos bien, pero tal vez hay áreas en nuestra vida en las cuales necesitamos ser direccionados por lo que la palabra del Señor nos dice. Y una de las cosas que el Señor nos dice es que miremos siempre la palabra. Por eso dice, inclina tu oído y miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Y que no nos inclinemos hacia otras cosas. Salomón por un momento se inclinó hacia otras cosas. David por un momento se inclinó y se desvió hacia otras cosas. Y es lo externo. Pero una y otra vez que nuestro corazón está cimentado en la palabra del Señor, en la verdad de Dios, cuando tú y yo miramos, oímos lo externo, lo que está allá afuera, y nuestro corazón está cimentado en esa verdad, eso que tú y yo miramos afuera, oímos afuera, no va a cambiar lo que ya está en el depósito de nuestra vida, en el depósito de nuestro corazón. Por eso es que el Señor le dice a Josué, dice, medita en la palabra de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, en la palabra de día y de noche. Y no quiere decir que tú y yo estemos todo el día leyendo y leyendo y leyendo la palabra las 24 horas del día, sino que meditemos en lo que la palabra de Dios dice y hagamos lo que Dios dice. Y eso va a crear una fortaleza espiritual en nuestro corazón en la cual el enemigo no puede entrar. Por eso dice la palabra que con el escudo de la fe, y la fe es la palabra que está aflorada en nuestro corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando el enemigo viene a tirar una razón, un argumento, ya nosotros a través de la palabra, cuando estamos cimentados, ponemos, dice la palabra, ese escudo de la fe, la palabra de Dios, con el cual todo dardo del enemigo se apaga. Pero entonces la palabra del Señor nos habla y Dios le habla
a través de muchos siervos, a un hombre y ministro del Señor que estaban encaminados en la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo le habla a Timoteo, un hombre que estaba caminando en la fe, un hombre en el cual Pablo le dice verdadero hijo en la fe, a nadie tengo del mismo sentir. O sea, Timoteo estaba caminando en la palabra de Dios, pero Pablo le dice algo y le dice, ten cuidado de ti mismo, dice, cuídate de ti mismo y cuídate de la sana doctrina, dice, porque no solamente te salvarás a ti, sino que también salvarás a los que te oyeren, dice. Entonces, cuando la palabra de Dios toma relevancia en mi vida, yo medito y yo hablo, yo todo lo veo a través de la palabra del Señor, pues estoy cuidando mi vida. Y no solamente mi vida, sino estoy cuidando también a los que me oyen. Entonces, la Biblia nos habla de esas razones que están en nuestro corazón, que es la razón de Dios. Por eso se inclina tu oído a mis razones. Cuando la razón de Dios se impone a mi razón, cuando la voluntad de Dios está por encima de la voluntad, de mi propia voluntad, entonces vamos a caminar en una fe verdadera y no vamos a caminar en una fe fingida. Entonces hay que cuidarnos y caminar siempre y estar direccionados por la palabra de Dios, porque a veces ni nos conocemos a nosotros mismos, porque dice la palabra de Dios que el Señor escudriña las mentes y el Señor escudriña los corazones, el Señor escudriña lo más profundo de nuestro ser. A veces es necesario decir, como dijo el salmista David, Señor, mira lo profundo de mi ser, mira, Señor, si en mí hay algún camino de perversidad, mira si tal vez estoy caminando de una manera desviada, Señor, pero digámosle al Señor, Señor, yo quiero que tú nos hables a través de tu palabra. Direcciónanos porque tu palabra es vida y es medicina a todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice que en la palabra de Dios están sus promesas, en la palabra de Dios está la luz, en la palabra de Dios está la sanidad, en la palabra de Dios está la libertad. Y por eso Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Que nunca se aparte este libro de la ley de nuestra vista ni de nuestros oídos. Siempre estemos atentos a lo que el Señor nos está hablando. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones abundantes. Que la gracia, el amor y la misericordia, la paz de Dios y el poder de Dios siempre sea derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones.